Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, ya puse a grabar la sesión. Hola Luisa, ¿cómo Hola, estás? Fede, buenas tardes, estudiante. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Me alegro. Eh, Hola Jimena, ¿cómo estás? Jimena Ayub, Hola, profe, ¿cómo está? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Sumándote. Sí, aquí sumándome nuevamente. Buenísimo. Bueno, por si todavía no saben, yo en alguno de los foros de las materias ya lo fui comunicando, estuvimos incorporando ahora al cuerpo docente, un grupo de docentes adscriptos que nos van a ayudar de acá hasta fin de año, ¿sí? Eh, Así que por ahí, bueno, van a ver que hay profesores nuevos que les están contestando en el foro general, en el foro de novedades, ¿sí? Bien. Eh, Pensaba dedicar esta clase más que al desarrollo de temas teóricos, a ver sobre todo si hay dudas, ¿no?, respecto al trabajo grupal. Entonces que pueda hacer como una clase de consulta, si se quiere, teniendo en cuenta que no es mucho el plazo que queda para la presentación, ¿sí? Lo que sí, bueno, por ahora no somos tantos en el encuentro, somos 20 y algo, puede ser que vaya entrando más gente, así que les voy a pedir que mantengamos cierto orden, ¿sí? Eh, por ahora todos tienen habilitado el micrófono, pero nos ordenemos en cuanto a levantar la mano para hablar, pedir la palabra, ¿sí? Vayan levantando la mano, yo voy a ir indicando en todo caso quién es el que puede hablar, consultar o hacer algún comentario, ¿sí? Así nos escuchamos entre todos y vamos evacuando las dudas, si les parece. No sé quién quiere comenzar, quién quiere preguntar algo. En el foro también pueden ir preguntando, no hay problema. Sí, sí, vamos respondiendo por el chat cualquier cosa si se va extendiendo las preguntas. Bien, Ahí Filomena dice que ya subieron el archivo al foro del grupo para que lo podamos ver. perfecto. Bien. Recuerden que no habíamos previsto entregas previas, en el sentido Claro, de que no íbamos a poder hacer una revisión, una devolución a todos. Sin embargo, sí, por supuesto, podemos ir viendo las entregas y en el caso que haya alguna cuestión muy gruesa a revisar, les vamos mencionando. El trabajo se entrega en el foro. Muy bien, los que ya lo subieron. Bien. Bueno, los que vayan llegando los iremos viendo. uh-huh. Todavía están a tiempo, por supuesto, de hacer cambios. Sí, yo les sugeriría, sobre todo a los grupos que ya están avanzados, que aprovechen el tiempo que queda. Por ahí no sé si es tan recomendable subir el trabajo con varios días de anticipación. Para mí lo mejor sería que utilicen estos días en todo caso para ir haciendo consultas, evacuando dudas. Si les genera duda alguna parte en particular del proyecto, bueno, pueden consultarlo ahí en el foro, ¿sí? Este, yo, antes que enviarlo anticipadamente, me parece que sería más provechoso aprovechar para evacuar dudas este tiempo. Y por ahí, si tienen alguna duda puntual, tal vez nosotros no nos vamos a detener en leer todo el trabajo, entonces algún punto específico lo colocan en el foro y es mucho más fácil que podamos revisar todos los grupos. Claro. Carolina, que estás levantando la mano, Hola, profesores, buenas tardes, ¿cómo están? ¿cómo estás? Mi consulta era, nosotros vamos avanzando, pero nada, también tenemos dudas de que esté bien el trabajo. Yo quería consultar si podemos ir subiendo al foro lo que hemos ido haciendo para ver si estamos orientados o no. Eh,
¿Tienen dudas puntuales sobre alguna parte específica del proyecto? Así lo hablamos ahora, si querés. Mira, nosotros la parte del planteo del problema y la justificación hicimos las Sí. interrogantes, la principal y la secundaria, pero el texto no lo desarrollamos todavía. Bueno, No, ahí no sabría tiene cómo, que si ser es un lo texto mismo que breve, el... ¿sí? Ok. En realidad, a ver, es como que se lo puede hacer de las dos formas, ¿sí? Eh, pero nosotros preferimos que lo hagan de las dos formas en simultáneo, o sea, que escriban un pequeño texto, es un breve texto, pensá en, no sé, media carilla, capaz que un poquito más, que tiene que servir como eh, una contextualización de cuál es el fenómeno que ustedes quieren investigar, ¿sí? Y por qué es relevante. Entonces, por ahí ese texto breve que tienen que armar, tienen que dar cuenta de esto, ¿no? De por qué eligieron la temática, por qué les parece relevante. Si a esto aparte lo pueden sustentar con algún dato estadístico, no sé, te doy un ejemplo, ¿no? Suponete que querés hablar de delitos de ciberacoso en la provincia de Salta en un periodo de tiempo determinado. Bueno, ahí podrías ir adelantando, por ejemplo, para afirmar que esta es una temática relevante. Bueno, en los últimos, no sé, 4 años, en la provincia de Salta se detectaron, según estadísticas oficiales, una cierta cantidad de casos, ¿sí? O se detecta un incremento en los últimos años respecto a mediciones anteriores, algo que dé cuenta de cuál es la dimensión del fenómeno que quieren abordar y por qué sería relevante y por qué representa un problema de investigación, ¿sí? O sea, ahí tendría que quedar más o menos clara la idea también de qué es lo nuevo que se quiere conocer sobre esto, ¿no? Que están proponiendo, ¿sí? Después eso obviamente que se va sistematizando eh, a través del interrogante principal y los interrogantes secundarios. Y acá nosotros por ahí les habíamos recomendado, por ahí la forma más práctica de hacerlo, y esto Luisa es así, viste, sobre todo cuando uno, digamos, a los fines pedagógicos, les dice, viste, bueno, agarren el título de la investigación y ese título conviértanlo en el interrogante principal. Eh, tipo, convertirlo en una pregunta, ¿sí? Entonces ahí está la relevancia también de redactar correctamente el título de la investigación y que ese título refleje cabalmente lo que ustedes quieren conocer y si lo pueden delimitar de la mejor manera posible, ya sea desde el punto de vista de especificidad temática, del alcance geográfico y del alcance temporal, mucho mejor todavía, ¿sí? Pero es como que tiene que haber una correlación donde se van encadenando, ¿no? El título con el interrogante, ese interrogante principal al mismo tiempo te tiene que dar pie o tiene que contener de alguna manera los interrogantes secundarios y entonces después de ese interrogante principal se deriva el objetivo principal y de esos interrogantes secundarios los objetivos específicos, ¿sí? Entonces vemos cómo todo se va encadenando de alguna manera, ¿no? Laura, vos también tenías levantada la mano. Hola, profesor, buenas tardes. Yo le quería consultar porque usted nos ¿Cómo preguntó estás? por bien, muy bien, el título del trabajo y yo le respondí, pero usted no Sí, llegó a verlo. Entonces le quería preguntar ahora porque tengo una duda, bien, porque pusimos responsabilidad sí, jurídica sí. frente al daño ambiental en Argentina, evaluación crítica del régimen actual y perspectivas para el desarrollo sostenible. Pero acá me faltaría encuadrarlo en la fecha, que tendría que quizás poner Sí, desde a ver, el... a veces a veces el marco temporal puede estar expresado en forma más vaga, si se quiere. El tema como si es actual, por ejemplo, ¿no? Pero cuando algo deja de ser actual sería la Claro, pero cuestión. esto es porque es evaluación crítica del régimen actual, se refiere a la normativa actual vigente Sí, ahora. sí, sí, sí. ¿Estaría Por correcto? eso. Entonces, no aclaro Pero suponete que, no sé, el año que viene o este mismo año hay un cambio en la normativa, Claro, entonces por ahí el título ya no estaría expresando tanto, ¿viste? por eso Yo por es, ahí, si sí, quieren aceptar la sugerencia, pondría como un sí, periodo de tiempo.
Y Sí. pondríamos porque nosotros nos referimos a la Constitución Nacional y después la Ley General de Ambiente. Entonces, quizás Bien. hasta 2025, no sé si se podría, porque si yo pongo hasta 2025 y si hay alguna modificación en diciembre, o podríamos poner, no sé, No, bueno, sí, podría ser, podrían dejar actual, pero o sea, no sería tanto un error, ¿sí? Si no, podrían pensarlo si uno quiere complejizar un poco más el título, ¿no? Para hacerlo más sí, específico, bajo el régimen de la ley tan, suponente, ¿me bien. entendés? Sí, porque yo lo quería encuadrar Podría ser desde, una opción. no sabía cómo ponerlo, porque digo, bueno, quizás hay una modificación y ya lo ven dentro de 6 años Sí, sí, ese no, igual, trabajo y se pierde. no, a ver, de todas maneras, a los efectos de la finalidad didáctica, digamos, que tiene ese trabajo, me parece que no nos pondríamos tan quisquillosos en corregir estas cuestiones, digamos, ¿no? Y decirte, no, pero si cambia el régimen el mes que viene. Pero bueno, como para que lo tengan en cuenta, que como que hay distintas Sí, opciones, como para expresar esto que quieren hacer, digamos, ¿no? bueno, muchas gracias. No, por favor. Sergio, Buenas tardes, doctor. Si bien soy de Buenos ¿cómo está? Aires, muy bien. Si bien soy de Buenos Aires, tengo una compañera dos compañeras que son de Salta. Justamente optamos por las enfermedades, si las enfermedades oncopediátricas son atendibles por el Estado en cuanto a la gente que tiene obra social. Me tocó a mí averiguar si Bien, se habían presentado amparos. Estuve leyendo el libro del bien. doctor Gassini, recursos de amparo, justamente, recursos de amparo de salud. Bueno, voy allá, primero voy al hospital de niño, hablo con la doctora, ay, no me acuerdo, no me acuerdo el apellido, que es nueva, hace 6 meses, 7 meses que está en la parte de oncopediatría, y dice, casi todos que tienen IPS o obra social, mejor dicho, se atienden por los pocos sanatorios que hay, como son, los mencionamos en el trabajo práctico, los sanatorios, que creo que es Bien. Alto de Salta, y otra clínica más. Después, en el hospital público, que es el de niños, que está enfrente de un supermercado grande, eh, no hay una estadística normal, no pude sacar estadística. Me mandaron a una fundación que está a la vuelta, a 2 cuadras, creo que Jope, frente a un parque grande, y bueno, hay un promedio de 60, 70 casos por año en la provincia de Salta, toda la provincia de Salta, no en la ciudad, en toda la provincia. Bueno, y la Sí, mayoría de los amparos son de chicos que no tienen obra social, ¿no? Las obras sociales cumplen, pero a destiempo. Y después me fui ahí, que está cerca, para el lado creo que Vaquero, el pueblo, que está en la ciudad judicial, y bueno, fui a la parte de archivo a ver si se podía establecer si hay presentado amparos. Se presentan amparos de salud, pero como no me pueden, no hay en el sistema judicial una división de si son de menores o de mayores. Eso no lo puede establecer. Sí me fui después a España 50, que está en Juego Federal, a la vuelta al costado de la plaza, 1 cuadra y media creo que era. Y ahí me sí, sí. dijeron, en el Juego Federal hay un solo caso que se presentó, que es muy importante, es contra IOFA. Pero IOFA es una obra social nacional que pertenece a las Fuerzas Armadas y es un caso muy relevante Sí, en sí. Salta, pero nada más ese es el único caso que pudimos tomar como estadística. Y es de antes Bien, del igual, año. sí. Bueno, eso es lo Sergio, poco. igual lo que yo les sugeriría es que no pierdan de vista que ustedes lo que están haciendo acá es solamente plantear el proyecto, ¿sí? Planetario. Eh, sí, sí, porque no tienen que llevar a cabo la investigación, solamente hacer el diseño del proyecto de investigación, ¿sí? O Bueno, sea, yo trabajo en lo que la es la AFI, fase de planificación, diríamos. Sí, y entonces viajo siempre para allá. ¿Qué va a hacer? Por eso aproveché de claro. hacer esos trámites. ¿Sabes lo que es? Pero, mirá, a ver, digo, acá más importante para los fines de el Sí, no trabajo se cumple.
me parece que es nosotros corroborar que está todo bien planteado, ¿me entendés? Que están aplicados, que está bien planteada la investigación, digo, ¿no? Y los pasos del método científico se ven plasmados en el proyecto, independientemente o no de si la investigación se podría realizar, o si hay datos o no, ¿sí? Como ustedes digan ahí, bueno, se indagará en los archivos de, no sé, o se recurrirá al juzgado federal para ver si hay amparo. Aunque lo dejen planteado no hay problema. Ok. Es suficiente. Y vamos acá a rellenar con lo que dice Gassini, pero es un libro, ¿no? A lo sumo no enfoca al amparo en todas las cuestiones de salud, no en oncopediatría. Y la ley oncopediátrica tiene Bueno, ustedes, 3 años. digamos, sí. Yo les sugiero que lo planteen, suponiendo que hay estadísticas, que hay alguna información a la que pueden recurrir, y lo planteen de dónde podrían sacar la información. Con eso es suficiente. ¿Sí? Ok, doctor. Ok, profesor. Muchas gracias. Licenciado, sí. Después van a denunciar por usurpación de título. No, sí. Por eso digo, profesor. La costumbre. Igual el doctorear siempre, en mi ambiente se doctorea siempre, por las dudas. Claro. Porque hay contadores también. Así es. Hay muchos contadores y bueno, es la costumbre de hacer el informe. Hasta luego. Sí. Hasta luego, profesor. Bueno, un gusto, Sergio. Un placer. ¿Alguna consulta más? No sé quién más tiene levantada la mano. Voy viendo el orden que está acá, sí, Darío. Darío César y después pasamos a Saúl. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad. Tenía 2 consultas. Yo pertenezco al grupo 6 con otro grupo de personas. Gracias al trabajo. ¿De qué cátedra, perdón? De la cátedra C, ¿no? ¿Correcto? Perfecto. El grupo C de la cátedra C. Bueno, ahí se ha planteado un primer borrador gracias al aporte que han dado varios miembros y sobre todo la experiencia de algunos miembros. Básicamente el título se refiere a inteligencia artificial en las sentencias judiciales del proceso penal en la primera circunscripción de la provincia de Neuquén. Es como muy preciso. Quizás lo que no tiene es temporalidad, eso podrá hacerse o en forma general. De qué manera la inteligencia artificial puede ser una herramienta complementaria a los trabajos de las elaboración de sentencias judiciales. Y después hay un desarrollo amplio que no voy a exponer para no tomarle tiempo. Yo no sé si estos elementos se pueden colocar en el foro de consultas para saber si algunos de estos elementos están errados en la exposición. El único punto que está un poco más para elaborarse es el cronograma de actividades, que obviamente, dado el carácter del tema, es muy general. Ese es un primer tema, y el segundo, quería consultarle ya esto más a título personal, cómo viene el cronograma de las siguientes acciones, en cuanto a exámenes parciales, clases y demás. Muchas gracias. Bien, recuerden que primero en cuanto a lo que es exámenes, ¿sí? Tenemos el recuperatorio, el 16, que es la única instancia de recuperación que hay, así que sí hemos notado por ahí que hay muchos que no rindieron el parcial, quizás por una cuestión de horarios, de permisos laborales, lo que sea. Así que, bueno, tengan en cuenta esa fecha, ¿sí? El parcial el recuperatorio es parcial similar al parcial, o sea, es un cuestionario también con preguntas que algunas son de multiple choice, puede haber algunas que sean de verdadero o falso, ¿sí? Así que está pautado ya desde el inicio del semestre para el 16 de octubre. Repito, perdón, en ese caso, yo coloqué en el foro de consultas, profesor, que la nota en su momento me apareció, después me desapareció, me queda la duda de que no haya habido algún problema. ¿De qué manera yo puedo certificar de que, bueno,
mantengo aprobado lo anterior y no tengo que ir al recuperatorio, y si hay Ya lo otro examen revisamos, parcial. pero no, a ver, lo que puede haber pasado, creo que por defecto pasan unos días y es como que ocultan los parciales de la plataforma, pero lo podemos habilitar, no hay problema. Por ahí si alguien no pudo consultar su nota, no, eso no hay ningún problema. ¿Sí? Si alguien tiene Por dudas. favor, sería bueno, sería muy útil. Sí, sí, sí. Inclusive por ahí, bueno, a ver. Se cortó, Fede, no sé si tu conexión no estaba del todo correcta. Bien, creo que me escuchan. Ahí está. Ahí está. Les decía Ahora sí. que había una pregunta que hablaba de la construcción del conocimiento científico en el caso de las investigaciones en las que no se corroboraba la hipótesis. ¿Sí? Entonces estaba mal cargada en el banco de preguntas. Estaba marcado como que la respuesta correcta era verdadero, ¿sí? Y bueno, digamos, tuvimos que modificar esa pregunta, porque es verdad, digamos, el hecho de que la hipótesis no se corrobore no implica que no haya una construcción de conocimiento científico, ¿sí? Es decir, lo que genera, digamos, la construcción del conocimiento científico es el proceso de la investigación y el alcance de los resultados, y esos resultados pueden indicar que la hipótesis que uno planteó se corrobora o no, y ambas posibilidades son perfectamente válidas, y entonces que la hipótesis no se corrobore no excluye la construcción de conocimiento científico, ¿sí? Por eso, bueno, me parece que es importante que ustedes revisen los parciales, vean en qué se equivocaron, en qué no, sobre todo teniendo en cuenta también que el examen final es similar, ¿sí? Cuando vayan a rendir el examen final, van a ver que es un cuestionario similar a este del parcial, en el que afortunadamente creo que la gran mayoría, no me acuerdo haber detectado algún desaprobado, creo que no, pero las notas promedios estaban en 8, 9, ¿sí? O sea, bastante bien. La única diferencia que tiene el final es que se agregan unas preguntas de desarrollo, que son bien conceptuales, o por ahí de preguntas de relación de conceptos, ¿sí? Pero que tampoco tienen tanta complejidad. Entonces, bueno, recomendación, revisar de nuevo el parcial, ver en qué se equivocaron, ¿sí? Si no entienden por ahí la corrección o no terminan de entender en qué se equivocaron, no hay problema que usen el foro de consultas para preguntar y aclaramos esas dudas, ¿sí? Profe, buenas tardes. Sí, buenas. Yo pertenezco al grupo 5 y nosotros le hemos dejado unas consultas en el foro. ¿Después nos Bueno. la van a responder? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Gracias. De nada. Entonces, perdón, profesor, vuelvo al tema anterior del grupo 6. Las dudas que hay respecto a aquellos ítems que aún están faltando del trabajo del grupo 6 se pueden colocar en el foro de consultas para así tratar de avanzar para entregar en el foro de trabajo. Y hay algo que por ahí vos planteaste que puede ser que sea una duda general respecto a esto del cronograma de actividades, ¿sí? Está vacío el cronograma, tiene que ser rellenado por ustedes, pensando en el orden lógico, ¿no? De qué necesitarían hacer para llegar al resultado de la investigación. Yo te doy un ejemplo, bueno, no sé. En primer lugar, podría ser un relevamiento bibliográfico o un relevamiento de información, de documentos, recopilación documental. Depende también de cómo lo haya planteado cada grupo, ¿no? Después vendrá seguramente una etapa, ¿no?, de recolección de datos, tipo mediante una entrevista, una serie de encuestas, lo que sea. Algo de trabajo de campo podría ser, como les digo, depende de cómo lo haya armado cada grupo.
un procesamiento de datos, no sé, una redacción de conclusiones, redacción del informe final. Entonces, son esas operaciones que tendría como que hacer el grupo, llegado el caso de tener que llevar adelante la investigación, ¿sí? Y después algo por ahí que pasó años anteriores, que es un error que me parece que se puede dar también ahora, es esto de no fijarse que al último, hay un último ítem que viene después del cronograma, que es la bibliografía provisoria, ¿sí? Donde ustedes tienen que poner ahí las referencias bibliográficas de todos los documentos, artículos, libros que consultaron en la elaboración del proyecto, ¿sí? Y es provisoria, ¿por qué? Porque en el hipotético caso que después vayan a hacer la investigación, esa va a ser como la base, y a partir de ahí van a empezar ustedes a agregar otras fuentes, a consultar, bueno, otros materiales, ¿sí? Recién la doctora Luisa les decía, ¿no? En el foro creo algunos que, o no sé si fue Oriel, que traten de centrarse en fuentes académicas, ¿sí? Y eso, bueno, quizá la forma más sencilla de hacerlo es utilizar justamente Google Académico. Desde el mismo buscador del Google normal ponen Google Académico y se les abre otro buscador que ya hace como un filtro, digamos, que deja fuera un montón de resultados de las búsquedas que uno hace y se centra en los resultados que tienen que ver con revistas o artículos publicados en revistas académicas, científicas, académicas, ¿sí? Entonces esa sería como la recomendación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, terminamos de delinear con el grupo. Una pregunta, dado la particularidad del tema, sí. Uno puede colocar elementos como diciendo consulta de experiencias, aunque no sean de la circunscripción, en este caso es de Neuquén, sino a nivel nacional, regional o internacional. Puede ser, ¿no? Sí, sí. Me parece por ahí que creo entender que se estaría refiriendo como una consulta de expertos, digamos, para obtener información o algo por el estilo. En este caso es cómo se ha utilizado o se ha practicado en algunos casos el uso de la inteligencia artificial para la preparación de sentencias judiciales en el foro penal. Sí, ahí, bueno, muchas veces pasa, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, se me ocurre que se podría incluir como técnica de recolección de datos una entrevista a informantes clave o a expertos en la temática, que ahí no importa, bueno, si son de otra jurisdicción, pero que conozcan del tema, que entonces plantear una entrevista como técnica de recolección de datos me parece que podría ser adecuado. Y ahí tengan en cuenta, por ejemplo, ¿no? si en la parte de recolección de datos o en esta parte del proyecto, del protocolo en particular, ponen, vamos a hacer una encuesta, bueno, sería interesante que digan si esa encuesta va a tener preguntas abiertas, cerradas o de ambos tipos. Si ponen, vamos a hacer una entrevista o una serie de entrevistas, que dejen aclarado ahí también si las entrevistas van a ser estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas, ¿sí? Como darle un poco más de detalle. Me aguardan un segundo, voy a prender la luz porque ya me estoy quedando oscuras acá. Bien. Bien, no sé muchas gracias por la respuesta. Lo único que le pido es que al final nos recuerda los cronogramas de los próximos hitos y reuniones, exámenes y demás, porque así nos ordena un poco el trabajo. Muchas gracias. Sí, mirá, tenemos, como decíamos, el 19 es la entrega de la versión de la entrega final, digamos, del protocolo de investigación. Y antes tenemos el parcial, acuérdense. 16 parcial, 19 entrega del trabajo, y tenemos después un par de encuentros más que nos pueden quedar para ver algunos temas teóricos y el último, sobre todo, capaz que hablar un poco ya de lo que es la preparación del final, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Eso sería lo que queda. Profe, yo tengo dos consultas. Sí, Ofelia. Respecto a
al trabajo, ¿vamos a tener una instancia de devolución y de corrección o va a ser una instancia en la que se presenta y ya va a calificación directa? No, va a ser posibilidad la de calificación mejorarla. directa porque no tenemos tiempo, digamos, por eso les pedimos que intensifiquen, sobre todo en este tiempo, las consultas en los foros si necesitan algo. No sé vos en qué grupo estás, cómo van, qué nivel de avance tienen, si Tengo están otra consulta. trabados con alguna... Sí, 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 nosotros tenemos como consulta principal, habíamos empezado como femicidios en Argentina, pero como un ámbito territorial bastante amplio, o sea, es Argentina todo el país. sí. Entonces, ahí va mi consulta de si es necesario delimitar el territorio de investigación o si eso es obligatorio o no. No, Porque no. Ya depende del criterio del grupo, ¿sí? A ver, en la práctica real de la investigación, va a ser difícil. hay investigaciones Va a ser, que son sí. de alcance nacional, ¿sí? Eso. A ver, ¿de qué dependerá en última instancia en la vida real? Yo creo que en buena medida del financiamiento, de con qué equipo de investigación contás. Acá estamos en un mundo de fantasía, si se quiere, la investigación, donde si vos me decís que vas a viajar a Estados Unidos a entrevistar a informantes claves para tu tema, para mí está correcto, digamos, no hay problema, ¿sí? Porque es, como te digo, es una fantasía de una investigación que al fin y al cabo no se va a llevar a cabo en la vida real, ¿sí? Entonces, si me decís que el alcance de la investigación va a ser nacional y va a abarcar a toda la Argentina, bueno, no hay ningún problema. Si lo quieren circunscribir a alguna región o a alguna provincia en particular, está bien, digamos, de cualquiera de las dos formas. Pero sepan que en la práctica sería como mucho más difícil hacerlo a nivel nacional que en una jurisdicción más pequeña, ¿sí? Bien. Pero no hay problema. Bien, gracias. No sé si tenés otra pregunta, Ofelia. Yo por ahora, nosotros sí avanzamos bastante, no todavía no nos reunimos para socializar todos los aportes, pero como que nos fuimos dividiendo con cada etapa y bueno, nos faltaba trabajar la parte más de cronograma, que eso es simple. Bien, digamos, ahí entonces aprovecho que me estás dando pie para hacer una recomendación para todos los grupos, ¿sí? Para todos los equipos de trabajo. Antes de darle la palabra a Carlos, me parece bien importante esto que estás planteando. Sabemos que es difícil trabajar en grupos, ¿sí? Y entendemos también que por ahí la forma más fácil de encararlo al trabajo sea hacer como esta división de tareas, ¿sí? No hay ningún problema, digamos, que lo hagan así, pero sí me parece interesante que todos los grupos, en la medida de lo posible, tengan una instancia donde puedan, ¿no? Aunar criterios, porque si no, ¿cuál es el riesgo que se corre desde mi punto de vista? Que finalmente el informe que ustedes presenten o el protocolo de investigación o ese proyecto sea un Frankenstein de alguna manera, con piezas ensambladas que no tienen que ver una con otra. Entonces, tómense por ahí el tiempo de tener una instancia donde puedan ver el resultado final antes de presentarlo, antes de entregarlo, ver que haya una coherencia, ¿sí? Lo que les decía hace rato, por ejemplo, capaz que a uno le tocó hacer los objetivos y a otro plantear las preguntas y son dos personas distintas. Y si no hay una correlación entre preguntas y objetivos, eso va a estar mal hecho, ¿sí? O en general vamos a decir, bueno, a ver, las preguntas están bien planteadas, eso está correcto, pero los objetivos no, porque no se corresponden con las preguntas de investigación. Y es tan sencillo como... nos aseguremos también de que todos estamos hablando de lo mismo, que interpretemos todos la misma cosa, porque si no, como que... Sí, sí. Después, obviamente, que por ahí, ¿cuál sería la aspiración máxima? Que quizás alguno se tome el trabajo, no digo todo el equipo, porque es también difícil coordinarse, pero que uno se tome el trabajo, por ejemplo, de darle una lectura final al documento, revisar la ortografía, la expresión escrita, errores de sintaxis, gramaticales, etc. Y por ahí, no sé, puede pasar también que algún compañero haya redactado una parte y lo haya hecho en un lenguaje muy coloquial, que queda descolocado, digamos, respecto a
otras partes que tienen por ahí un lenguaje más académico, científico. Entonces, bueno, si pueden llegar a ese nivel, digamos, de revisión del archivo, sería fantástico, ¿sí? De todas maneras, no sé si llegaron a ver al final, hay como un recuadro, que esto es a los fines de darle transparencia, digamos, también a la corrección, donde están los puntajes, ¿sí? Sí. Y cuánto vale cada parte, digamos, del protocolo. Obviamente que hay algunas partes que no es porque sean más cruciales que otras, o sí, pero a las que tienen más puntaje son las partes que nosotros entendemos que conllevan un mayor trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, redactar el marco teórico vale más que el planteamiento del problema, ¿sí? O la hipótesis, que creo, si no me equivoco, es lo que menos puntaje da. Porque a veces, bueno, puede pasar que, supongamos, ustedes definieron que el proyecto sea descriptivo, y si en la parte de hipótesis simplemente ponen, en este proyecto no plantearemos hipótesis a priori por ser descriptivo, bueno, ya estaría correcto y sería todo el puntaje que se le da por hipótesis, ¿sí? Entonces, por eso también, digo, no estaría mal revisar ese... Profe, disculpe, ¿podés repetir la última parte? ¿Podés repetir la última parte de que el puntaje, ahí me perdí? No, decía, bueno, a ver, supongamos que hay algún grupo que está llegando con justo. Al final del formulario está el cuadro. Sí, sí. Está el cuadro con los puntajes de cada uno de los ítems del proyecto. Digo, puede llegar a pasar que algún grupo esté llegando con lo justo. Y bueno, enfóquense por ahí en las partes que dan más puntaje, ¿sí? A los fines de aprobar el trabajo. No sería lo ideal, obviamente, ¿sí? O dejo de grabar en esta parte donde les estoy recomendando esto. ¿Con cuánto se aprueba? Pero digo, y sería el 60%, digamos. O sea, el formulario está, para que sea súper transparente y claro, son 100 puntos en total, o sea que llegando a 60 puntos está aprobado, ¿sí? Como en todas las materias, vieron que el 60% equivale a un 4, y bueno, de ahí... Pero igual, como la materia no es promocional y no tiene una calificación final, mientras esté aprobado, digamos, es suficiente, ¿sí? Profe, ¿cuándo vamos a saber si está aprobado o no? Y a nosotros calcula que cada docente está corrigiendo más o menos unos 30 trabajos, y hacer la revisión final de todo eso, bueno, nos lleva un par de semanas, ¿sí? Como la presentación es hasta el 19 de octubre, seguro que finalizando la primera semana de noviembre, capaz que ya están los resultados de todos los grupos, ¿sí? Nos lleva un tiempo porque es una tarea bastante ardua. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Por mi parte no. Gracias. Bueno, Felia, gracias. Profesor, ¿y el Sí. archivo el informe que tenemos que hacer de cómo hicimos el trabajo va pegado en PDF atrás del...? No, va en otro archivo, por aparte. Lo subimos. Sí. Sí, eso no tiene un espacio específico en el protocolo, eso va por aparte, no hay ningún problema. O sea, vamos a crear el espacio para que lo suban también. Sí. A ver, vuelvo a insistir con algo, ¿no? Que ya lo habíamos hablado, creo que en la primera sesión, ¿no? En el primer encuentro sincrónico. Nosotros también, o sea, al final de cada ciclo lectivo, evaluamos cómo nos fue con el trabajo, qué dificultades detectamos, qué cosas se podrían mejorar, ¿sí? Tenemos la sensación de que sí, fuimos mejorando en algunos aspectos con el paso de los años, porque este equipo viene trabajando desde que se empezó a dictar la materia con el cambio del plan de estudio, ¿sí? Desde el año 2020. Y a veces sentimos, bueno, que también es esto, ¿no? Prueba y error, por ejemplo, y voy a plantear alguna cuestión que puede ser que les haya pasado a algunos de ustedes. Años anteriores, en general, ¿qué es lo que pasa? La mayoría regulariza la materia, ¿sí? Porque el parcial es fácil, porque aprueban con buena nota el parcial, porque en mayor o menor medida terminan haciendo el trabajo y llegando a un resultado satisfactorio.
nosotros cuando hacemos la devolución final solemos decirles, bueno, el trabajo está aprobado, por ahí los puntos flojos fueron el marco teórico, o la falta de correlación entre preguntas y objetivos. Ese tipo de devoluciones sí la van a tener, ¿sí? Y por ahí les contaba, ¿no? Esto con total sinceridad, a veces recibíamos quejas respecto a que armábamos los grupos a través del sistema, entonces eran al azar, ¿sí? Y por ahí había alguna percepción de algunos estudiantes de que, bueno, les estábamos imponiendo trabajar con gente que ellos no habían elegido, y bueno, era como un esfuerzo extra. Este año la verdad que quisimos enfocarnos en mejorar ese aspecto, por eso planteamos esta posibilidad de que cada uno se anote en ese drive, porque decimos, bueno, capaz que entre ustedes ya se conocen algunos, quieren formar grupo, y no nos van a estar diciendo después a nosotros que les impusimos el grupo de trabajo, ¿sí? Pero bueno, eso también acarrea algunas dificultades, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que para cuando fue la fecha de corte, que era el 31 de septiembre, no sé, un 40-45% de los estudiantes no se había anotado en ningún grupo. Entonces tuvimos que empezar a asignarlos nosotros. O algo que me parece lamentable, que sí me gustaría dejarlo planteado también, es esto de que aparentemente, porque es la única explicación que se me ocurre, a algunas personas la borraron de algún grupo, ¿sí? Y pusieron a otra. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones ya nos quedan también a nosotros como experiencia, ¿no? Para la cátedra, para ver cómo las podemos corregir el próximo año. Y bueno, nos plantearemos nuevamente seguro si no es mejor hacer los trabajos distribuyendo los grupos al azar, y no sé, o sea, eso ya lo valoremos, pero algo que pasó en algunos casos. Y otra cosa que me parece que pasó, que ya, bueno, algunos que fueron haciendo consultas les fui respondiendo en forma particular, es que quizás entre ustedes como estudiantes tienen algunos grupos de WhatsApp, por ejemplo. Lo que yo entiendo es que por ahí puede haber pasado que hayan copiado los links del Excel de los grupos en esos grupos de WhatsApp sin aclarar a qué cátedra pertenecía. Entonces por ahí teníamos gente que era de la cátedra C y que se había anotado en un grupo de la cátedra A. Y ahí obviamente que esto no es así en cualquier materia, no es porque sea una decisión arbitraria nuestra. Un alumno que está en cátedra C no puede hacer grupo con gente de cátedra B o de cátedra A, ¿sí? Cada uno se tiene que circunscribir a la cátedra en la que está inscripto, digamos, es así, ¿sí? Si no, aparte, bueno, sería mucho más complicado, ¿no? El hecho de corregir, de cargar notas, de dar la regularidad, sería la verdad que un trabajo muy difícil, teniendo en cuenta que entre las 3 cátedras son 1.200 alumnos, y ya si encima se empiezan a mezclar, es un despiole. Carolina, ¿tenés alguna consulta? Sí, no, quería comentarle. En nuestro grupo, inicialmente éramos 10, pero bueno, se fueron bajando varios compañeros que participaron solo en la elección y algunos que ni participaron en la elección del tema. ¿Ellos directamente no los ponemos o igual ponemos sus nombres? No, a ver, acá sí les pedimos que sean honestos con ustedes mismos, y valoren lo que se haya hecho, el trabajo realmente grupal. Yo, por ahí algunos que me consultaron me decían, bueno, de 10 integrantes que tenemos asignados, 9 entramos en contacto, y algunos grupos les decían, bueno, eso no, es normal que pase, ¿sí? Porque hay gente que empieza el cursado, que luego lo deja, es así, ya depende también de las circunstancias de cada uno, ¿sí? Ahora, obviamente que si una persona, supongamos, se puso en contacto al principio, dijo, sí, ese tema me parece que está bueno, pero después no aportó nada más, bueno, si nos sinceramos, esa persona no participó del trabajo grupal, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, ustedes van a ver que ahí en el protocolo hay una parte antes del cronograma que dice equipo de trabajo, donde tienen que colocar los nombres de los que aportaron para el trabajo grupal, y aparte le pedimos ese pequeño reporte que no tiene ningún formato en particular, nada, es algo, si quiere, como una pequeña bitácora donde digan qué aportó cada uno, como para que quede, ¿no? una pequeña evidencia, no con ánimo de mandar al frente,
porque en ese reporte no van a poner el nombre de la persona que no trabajó, no van a escrachar a nadie, no van a decir esta persona no aportó nada, simplemente pongan de los que trabajaron más o menos qué aportó cada uno, ¿sí? O en qué se comprometió, no sé, capaz que alguno actuó como moderador de encuentros virtuales y ese fue su aporte. Bueno, cada uno en lo que pudo aportar al trabajo. Y seamos sinceros acá también todos en el sentido de no estar exigiendo que se me agregue a un grupo a última hora cuando no trabajé durante todo el semestre. ¿Sí? Eso creo que se cae de maduro y es también una cuestión de justicia, ¿sí? Para los que sí estuvieron trabajando. ¿Estamos? Sí, profe, igual mi pregunta era más orientada porque una compañera directamente dejó la facu y el otro dejó la materia, Sí, bueno, y así fue sucesivamente. No, simplemente no era para puede mandar pasar, al frente a nadie. No, simplemente no lo pongan no pongan su nombre en el trabajo, no pasa nada, ¿sí? De todas maneras, muchas veces nos pasa, ¿no? Que nosotros esto lo corroboramos después comparando el listado de los que tienen nota de trabajo grupal con el listado de los que rindieron parcial, y ahí empezamos a ver, bueno, de tal grupo, a ver, no está el nombre de tal persona, pero tampoco rindió el parcial, bueno, claramente dejó de cursar la materia en algún momento, ¿sí? Bien, ¿alguna otra consulta? María de los Ángeles. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo le va? ¿Me escucha? Bien. Yo soy recursante de su materia, ¿recuerda? Yo tenía un drama el año pasado. Bueno, este año me siento muy bien con los compañeros. Estamos trabajando. Buenísimo. Yo ya presenté ahí. La profesora ya nos respondió, la que está a cargo de nosotros, del grupo. Bien. Y nos tiró unos tics ahí ya para que no... porque nosotros Buenísimo. Ya lo formamos, y yo lo que le quería preguntar es ¿para cuándo se habilita la plataforma para enviarlo? Porque nosotros casi lo terminamos con los compañeros que estamos trabajando. Y posiblemente un par de días antes del 19 lo vamos a habilitar, ¿sí? Muchas gracias. No queremos habilitarlo con mucho tiempo tampoco, para no generarles esa ansiedad de que ya saben que está habilitado el espacio. Muchas gracias. Y teniendo en cuenta esta recomendación que yo les hacía hace rato, quizás es mejor entregar el trabajo un día antes o el mismo día de la fecha de cierre y tomarse el tiempo por ahí de hacer las consultas que tengan y sacarse todas las dudas a través del foro grupal. Y no quemar días que podrían haber estado haciendo consultas y mejoras al trabajo por entregar antes, ¿no? Pero bueno, esa es una recomendación. Igual claro, la semana que viene, la profe que nos respondió a nosotros dice, soy Jimena Ayú. Ella es la que está con nosotros y estoy haciendo el seguimiento, nos dijo grupal, y bueno, que le encanta el tema de los compañeros, porque fueron los compañeros y me puse totalmente de acuerdo ahora con los compañeros. Perfecto. Bueno, viste que pasa eso también. A ver, se supone que en la vida real uno se va, digamos, en la investigación se va especializando en algún tema, básicamente porque le apasiona, porque le gusta, ¿sí? Y también se va asociando con personas que tienen los mismos intereses de investigación, etcétera, ¿no? Acá, bueno, en este trabajo puede pasar lo contrario, o sea que hayamos hecho una votación del tema en el equipo y haya ganado un tema que a mí no me gusta, pero bueno, es como ponerse la camiseta para sacar adelante esto y aprobar el trabajo entre todos, por más que no hayan elegido mi tema, por más que se haya elegido un tema que a mí no me gustaba tanto, bueno. Lo que pasa, profe, es que a mí me gusta trabajar sola y yo siempre he sido de estar sola. Sí, es un esfuerzo. Y bueno, el año pasado me tocó, aprobé el parcial, usted vio, este año, bueno, ya aprobé con 90, no sé cuánto, pero siempre me cuesta un poquito trabajar en grupal porque yo siempre trabajo y hago sola. ¿Saben cuál es la razón de ser de esto? Primero que de por sí la materia, bueno, tiene esto, ¿no? De que es una materia con práctica profesionalizante, entonces, qué mejor que volcar los conocimientos que uno va adquiriendo de metodología de investigación que en un proyecto propiamente dicho, ¿sí? Y después está la cuestión también de que, no sé, puede ser que, sobre todo en la modalidad de distancia, uno tienda a trabajar en forma más solitaria o más individualmente.
me parece perfectamente entendible, ¿sí? Pero me parece que al menos una instancia en la carrera, no digo que sea la única, porque seguro que en otras materias habrán también algún trabajo en grupo, ¿sí? Pero una instancia donde puedan hacer este esfuerzo, donde puedan de alguna manera pulir esta habilidad blanda que muchas veces requiere también el mundo laboral, que es la capacidad de trabajo en equipo, me parece que está bueno, digamos, ¿no? Como para aprovecharlo. Más allá del esfuerzo, más allá de que es verdad que a veces uno reniega, más allá de que a veces el grupo no responde de la forma en la que a uno le gustaría, más allá de que por ahí uno tenga la sensación de que aportó más que otro o se comprometió más que otro, porque puede pasar, ¿sí? Bueno, es como que hay que salvar esos obstáculos para llegar al resultado final, ¿sí? Así que bueno, agradezco también el esfuerzo de todos los que están trabajando con sus equipos, y ya falta poquito. ¿Alguna consulta más? ¿Dudas? Profe, ¿puede explicar cómo es el tema del marco teórico? Sí, por supuesto, Carolina. Por favor, porque me siento bastante perdida en ese sentido. Bien, a ver, el año pasado, por ejemplo, en esto de ir haciendo ajustes o probando algunas otras cuestiones, nos sucedió lo siguiente. Teníamos la sensación de que año tras año se repetía la misma dificultad, que era la tendencia de los estudiantes de abogacía de pretender que, por ejemplo, la jurisprudencia era el marco teórico, ¿sí? Y no es así, digamos. Entonces el año pasado dijimos, bueno, en vez de marco teórico, hagamos algo un poco más amplio, le pongamos como marco referencial. Entonces si uno dice marco referencial, bueno, puede incluir marco teórico, marco conceptual, jurisprudencia, porque sería como el marco normativo o el marco jurisprudencial de la temática que estoy abordando. Y la verdad que resultó un poco confuso. Vimos dificultades, digamos, ahí. Sí. Sería como contextualizar la problemática desde distintos aspectos, de distintas miradas, digamos. Sí, acá, a ver, yo siempre lo comparo para que quede más o menos claro con el estado del arte, ¿sí? En el estado del arte, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, dicen, estoy investigando sobre este tema, entonces quiero ver qué se conoce, digamos, en la comunidad científica sobre este tema actualmente. ¿Por qué? Porque se supone que uno parte, ¿no?, de una revisión de literatura sobre la temática y va detectando cuáles son los principales antecedentes de la investigación, es decir, investigaciones similares básicamente, ¿sí? Y por eso uno acota la búsqueda a artículos científicos, generalmente que son producto de alguna investigación o que difunden algún resultado de alguna investigación que tenga que ver con mi temática, y también priorizando la actualidad de esos antecedentes. O sea, uno toma, digo, en general, un horizonte de lo que se ha publicado sobre la temática en los últimos 5 años, ¿sí? Cuando uno hace entonces el estado del arte, tiene que tener una mirada muy amplia, y ahí vos no elegís, digamos, lo que te gusta, lo que no te gusta, o sea, vos simplemente estás dando cuenta de todo lo que se ha publicado en el último tiempo sobre esa temática y que sirve como antecedente para la investigación. ¿Por qué se hace esto? Básicamente porque si uno no conoce el estado de conocimientos actuales sobre el tema, puede ser que tenga la tentación de investigar algo que en realidad ya está investigado, ¿sí? ¿Y en qué se diferencia del marco teórico? Bueno, que para el marco teórico, digamos, hay un elemento, si se quiere, hasta bastante subjetivo, que entra a jugar, ¿sí? Supongamos, vos tenés una investigación sobre una temática determinada y después te empezás a dar cuenta que esa misma temática o ese mismo fenómeno u objeto de estudio puede ser analizado desde diferentes perspectivas o puntos de vista teóricos, ¿sí? Entonces acá sí está por ahí el criterio del grupo de decir, bueno, a ver, si nosotros apuntamos a una investigación que busque este resultado, ¿cuál sería el marco teórico más adecuado, ¿sí? Por ahí nosotros les pedimos que citen un autor, 2 autores, no más que eso, y si citan más de un autor, que haya una congruencia, ¿no?, entre ellos. No van a citar en una investigación, por ejemplo, sobre la inflación en Argentina, un economista heterodoxo y un ortodoxo, digamos, que tienen miradas distintas sobre lo que es el fenómeno, ¿sí? Entonces tiene que haber como una congruencia.
Después es verdad que el marco teórico puede llegar a ser muy complejo. Uno puede partir de un paradigma, ir a una teoría sustantiva, y así, digamos, ir como en distintos niveles de construcción del marco teórico. Acá no les pedimos esa complejidad, les pedimos simplemente que ustedes encuentren la perspectiva de análisis de un autor determinado que les sirva como apoyo para la investigación, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, y acá doy pie también a otra discusión, ¿no? Que es el uso de inteligencia artificial en este tipo de trabajos. Para mí es súper recomendable siempre y cuando se haga desde criterios éticos, podríamos decir, y también sabiendo aplicar las herramientas adecuadamente, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que haría yo? Si elegí una temática, ¿sí?, para investigar, de la cual no tengo conocimientos y no conozco qué perspectivas teóricas existen para abordar esa temática, podría entrar a cualquier inteligencia artificial y preguntarle, mirá, quiero hacer una investigación sobre este fenómeno en particular, en este periodo de tiempo, ¿qué perspectivas teóricas existen sobre esta temática? Ahí no le estás pidiendo que te recomiende un autor en particular, estás preguntando desde qué punto de vista teórico se analizó ese fenómeno. Y entonces, bueno, a partir de esa respuesta uno puede empezar a indagar en esos autores que se mencionan ahí, por ejemplo, ¿sí? Y elegir uno que cuadre con la perspectiva que tiene el grupo, ¿sí? Eso sería como lo recomendable que podrían hacer. En la vida real, cuando uno investiga, por esa parte de una base de conocimientos, de teorías, ¿sí? Y uno elige por ahí los autores que le gustan, los autores con los cuales se siente identificados, con los cuales hay, ¿no?, una identificación teórica, ¿sí? Uno tiene autores que le gustan, o uno, entre los grandes paradigmas de la disciplina, capaz que se volcó más para un lado que para el otro, entonces ya sabe qué autores puede consultar para una temática. Y hay hasta cuestiones, si se quiere, político-ideológicas en el fondo, ¿sí? No sé, si yo me considero alguien de centro derecha, es probable que no elija un autor neomarxista para mi marco teórico. Por eso decía que también el elemento subjetivo puede entrar a jugar, ¿no?, en esta cuestión del marco. Y en el marco teórico, básicamente lo que tienen que hacer es decir, bueno, para el desarrollo de esta investigación se partirá del marco teórico establecido por este autor, ¿sí?, que produjo la teoría X publicada en este libro, y luego, bueno, pasar a describir un poco en qué consiste esa teoría, sobre todo en las cuestiones que se ven aplicables al caso de estudio o al objeto de estudio que ustedes están por abordar, ¿sí? También les podría ser útil, digo, en esto de que hicieron ya un relevamiento bibliográfico para el estado del arte. Si esos artículos que uno vio como antecedentes son resultado de alguna investigación, lo más probable es que en algún momento, pero principalmente puede ser en la introducción, lo expliciten, ¿no? Y digan, esta investigación utilizó como marco teórico la perspectiva de este autor. Y capaz que ese mismo autor les sirva a ustedes como marco teórico, ¿sí? No sé si queda más o menos claro. Carolina, creo que había preguntado. Sí, profe, muchísimas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta, duda? Bueno, si quieren, hasta que piensen alguna pregunta, yo les puedo ir haciendo algunas recomendaciones para algunas partes puntuales del protocolo, ¿sí? Ya hablamos un poco de lo que es el planteamiento del problema, la confección, ¿no?, de las preguntas. Ahora, cuando vayan a hacer los objetivos, por ejemplo, es tan sencillo como transformar esa pregunta en una acción a realizar, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, acá lo que tendrían que hacer es ir a la plataforma. Van a ver que en la parte de material de estudio hay un archivo que se llama verbos recomendados según tipo de investigación o algo por el estilo, donde es un listado de verbos, ¿sí? Entonces te dice, si tu investigación es descriptiva, podés usar cualquiera de estos verbos. Si es exploratoria, son estos; si es explicativa, son estos, ¿sí?
Entonces ahí fijarse, ¿no? Si la pregunta de investigación era, por ejemplo, ¿qué características tiene esta figura en la legislación actual, en la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuál podría ser el objetivo de investigación? Caracterizar. En general, el objetivo general sería usando el verbo conocer, porque es amplio, el objetivo general es puede amplio. ser, ahí fíjense también en ese archivo, está discriminado entre verbos que se pueden usar para objetivos generales y verbos que se pueden usar para objetivos específicos. Está como bien sistematizado eso, es cuestión de ir a ver las tablas esas, las listas, y elegir de ahí los verbos. Esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros vamos a corregir el protocolo, ¿sí? Y el objetivo, uno de los objetivos es determinar qué factores inciden en la ocurrencia de este fenómeno, y después ustedes me dicen que la investigación es descriptiva. Bueno, ahí hay una incongruencia, ¿se entiende? Porque determinar es un verbo propio de las investigaciones explicativas, ¿sí? Entonces, en vez de determinar, capaz que pueden usar analizar, describir, caracterizar, ¿sí? Entonces, hagan una revisión de los verbos que ya los tienen redactados según esas tablas, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Tiene alguna otra duda? ¿Algún grupo en particular que quiera preguntar algo sobre su tema? Disculpe, profesor. En el examen parcial había sacado 670 y algo, 695. No llegué a 7. Sí. Y ahora figuro como que tengo que ir a parcial, recuperatorio. A ver, déjame que me fije. Porque tampoco me aparece el examen. Antes aparecía el mío. Me había anotado en lo que fallé todo y ahora no aparece el examen. Igual, a ver, ¿en qué cátedra estás, Sergio? Ahí. A, B o C. Cátedra B. Cátedra B. A ver, dame unos minutos. Me fijo si el parcial está visible. Si no, ya mismo lo pongo visible, por las dudas. No, ahora no está visible, pero yo lo había rendido. Ahí me fijo. Y veo tu caso en particular. Creo que 20 preguntas respondo, 21. Sí. No, bueno, si estás aprobado, es así, no hay problema. Ahí yo lo pongo visible. Hola, Fede, ¿cómo estás? Oriel les habla. ¿Cómo estás, Ori? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Les cuento un poco cómo funciona el parcial. A todos les va a aparecer para hacer el recuperatorio. Solamente tienen que ir los que desaprobaron. No vayan a rendir de nuevo. Y otra cosa, siempre unos días antes se oculta el parcial, ¿sí? No sé, eso lo hace la administración, la verdad. No sabría bien por qué, pero es por eso, así que quédense tranquilos. Si ustedes ya vieron su nota, aprobaron, no es necesario que entren. Yo igual ahora lo puse visible al de la cátedra B. Yo voy a avisar que ahí lo pusimos visible. Sí, lo pongo visible por si alguno quiere ver su nota. No hay problema, lo pongo a dejar visible algunos días. Sí, por la duda lo vuelvan a ocultar. Sergio, acá estoy viendo tu calificación es de 68,33 sobre 100, así que estás aprobado. No te preocupes. Sí, pues, gracias, profesor. Acuérdense de inscribirse en alguno de los horarios para el recuperatorio, no los que tengan que ir a... Gracias. No, por favor, Sergio. A ver, ahora dentro de la cátedra C lo pongo visible también por la duda. Así se pueden fijar.
Ahí está también el de la cátedra C, por las dudas. Como dice la profesora Oriel, seguro que después lo van a poner oculto de nuevo, sí, antes del parcial, del recuperatorio. Gabriel, ¿querías consultar algo? ¿Qué tal, profesor? Gracias. ¿Qué tal? Sí, quería consultarle sobre el protocolo en el estado del arte en la temática de la propuesta. Sí. Es esto, es hacer una revisión de antecedentes, ¿sí? O sea, qué es lo que se viene publicando en los últimos tiempos sobre esta temática. Puede ser investigaciones similares, que se hayan hecho en otros lugares, ¿sí? Que hayan tenido otro alcance geográfico, pero tiene que ser eso, investigaciones sobre temática similar. Perfecto, gracias. Y como para decir, bueno, más o menos esto es lo que se conoce sobre este tema actualmente, o lo que conoce la comunidad científica sobre esta temática, ¿sí? Edith, lo que vos preguntás en el chat es también sobre cómo citar en el marco del estado del arte. En el estado del arte, bueno, es todo con normas APA, ¿sí? Fíjense que, así, más allá de que después haya algunas particularidades entre distintas fuentes, pero en general es autor, año de publicación, y ahí hay como una opción de poner el número de página, que es una exigencia en el caso de que sea una cita textual, ¿sí? Y es optativo en caso de que sea que no sea una cita textual, sino un parafraseo. En la plataforma también, creo que en la misma pestaña de material de estudio, tienen ahí una guía que es la guía de normas APA séptima edición, que son las actuales, las que están vigentes hoy en día, ¿sí? Y esa guía es un PDF, pero van a ver que tienen, no vean la parte de formato, vean directamente dos cuestiones: cómo citar, la parte de citado, y la parte de referencias bibliográficas, que es lo que va al final, ¿sí? Entonces, en ese sentido, van a ver que dentro de la guía tienen links que los llevan a una página de internet donde les muestran ejemplos de cómo citar cada una de las fuentes, ¿sí? Y esta séptima edición de las normas APA está bien actualizada, incluso les indica cómo citar un podcast, cómo citar un video en YouTube, una publicación, un posteo en alguna red social, ¿sí? Así que está bastante completa y los ejemplos son para cada caso, así que solamente cuestión de que vayan viendo de qué fuente se trata, si es un artículo científico, si es un libro, si es algo que está publicado, si es una nota periodística que está disponible en un medio digital, y ver qué información tienen que poner en cada caso, ¿sí? Carlos, ¿tenés la mano levantada? Sí, profesor. Buenas tardes. Buenas. Sí, la consulta era, ya creo que un tema consultado anteriormente, referente al marco temporal y territorial. Sí. ¿Va incluido en el título o lo incluimos cuando se desarrolla el problema? No, eso va incluido en el título. El título tiene que dejar lo más claro posible qué es lo que quieren conocer. Entonces, si digamos ustedes eligieron un marco geográfico temporal, tiene que estar expresado ahí, ¿sí? A ver, estaría mal planteado, por ejemplo, que yo diga, que ponga como título de una investigación la política exterior argentina. ¿Por qué estaría mal? Porque hay que delimitarlo en tiempo. No tiene ninguna publicidad. Le falta el periodo durante cuál. Sí, y aparte, vos fíjate que la política exterior también es muy amplia. Distinto sería, por ejemplo, que yo diga la política exterior de la Argentina respecto a los países del Mercosur en materia de promoción de inversiones mineras en el periodo 2015-2020, que ya sí es un tema mucho más específico, ¿sí? O sea, para el título darle sí tiene que ser lo más específico. Sí, sí. Definición al título. Y acá hay una cuestión también, tendría que estar en el título.
Y hay una cuestión también con el marco temporal. El marco temporal, a ver, nosotros capaz que no entramos a este nivel de detalle, digamos, en la corrección, pero el marco temporal no se elige también así de forma caprichosa, ¿no? No es que uno dice, bueno, elijo el año 2015 porque el 15 es mi número de la suerte y lo cierro en el año 2024, por X motivo. A ver, generalmente uno toma hitos en la temática, supongamos, no sé, tomo a partir del año 2018 porque se aprobó esta nueva ley en esta temática en particular que estoy investigando, y lo tomo, supongamos, hasta el año 2024 porque yo necesito consultar información estadística y las estadísticas están consolidadas hasta 2024. Entonces hay como una razón de por qué se eligió ese corte temporal, ¿se entiende? Sí, puede ser a partir de la legislación vigente o sancionada y a partir de allí las modificaciones relacionadas a la temática que elijamos. Sí, puede ser. Bueno, esa era la duda. Gracias. Perfecto. De nada, Carlos. ¿Alguna otra consulta? Profe, disculpe, le quería hacer una consultita. Sí. Dice acá un compañero, dice la parte que va en inglés, dice cómo sería, la tenemos que traducir. Sí, ahí, si alguno sabe inglés dentro del grupo, se puede ofrecer para que ese sea su aporte al equipo. Y si no, hay hoy en día un montón de herramientas, puede ser con inteligencia artificial, puede ser con el traductor de Google, no hay problema. Ahí sí, bueno, es cuestión de tomar ese resumen que ustedes ya hicieron en español y traducirlo y ver que no se pasen de la cantidad de palabras. Generalmente en inglés puede pasar que sean menos palabras que en español, pero si son más, bueno, ver por ahí cómo cambiar alguna expresión para ajustarse a las palabras que están indicadas ahí, que son 150. ¿Eso por qué lo hacemos cumplir? Porque es lo que pasa en la vida real, ¿sí? Yo les decía, ¿no? Me acuerdo en el primer encuentro sincrónico que piensen que el protocolo de investigación es un documento rígido y uno ahí no puede volcar su creatividad, por ejemplo, o decir, no sé, voy a agregar una portada con una imagen alusiva. No, el protocolo de investigación es un documento que te da la institución que va a financiar la investigación y que te dice, completalo con las indicaciones que tenés acá, no te salgas de esos parámetros. Y si te dice 150 palabras, son 150, no 160. Sí, me dirás, bueno, después, bueno, era difícil expresarlo en unas palabras, bueno, hay que buscar la economía del lenguaje. Ahí inclusive, a ver, digamos, hay un montón de herramientas, ¿no? Si no se les ocurre cómo reducir la cantidad de palabras, en última instancia uno incluso podría decir, lo pongo en una herramienta de inteligencia artificial y le digo, bueno, a ver, tengo 160 palabras en este resumen, recomendarme alguna manera de reducirlo a 150 y chequear que no haya cambiado de sentido después de las frases, ¿sí? Uno se las puede como ir ingeniando. Y ahí después simplemente traducirlo, no le den mucha vuelta al tema. No le vamos a decir después, che, usaron mal esta expresión en inglés, no vamos a llegar a ese nivel. Muchas gracias, profe. Tampoco. Muchas gracias. De nada. Joana. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas. Profe, una Bien. consulta. Escuche, Sí. Nosotros habíamos elegido con nuestros compañeros un tema que se llama la implementación de las nuevas tecnologías en el derecho laboral. Creo que falta lo que es el marco temporal. A mí me hubiese gustado agregarle en época de pandemia o durante año 2019, puede ser. Porque la profesora... Sí, ahí, bueno, lo que se me ocurre a mí, ¿no? Digamos, puede ser que tu tema esté relacionado con, no sé, es con el mercado laboral, el tema de las aplicaciones de, no sé, de delivery o de transporte de pasajeros, algunas de estas cuestiones. Y ahí podés ver, bueno, a partir de cuándo, por ejemplo, está disponible esta aplicación en la Argentina y como para tomar el corte temporal a partir de ese año y, no sé,
suponete, si lo podés circunscribir o si lo querés circunscribir al ámbito de la pandemia, entonces dirás, bueno, ahí tomo año 2020, 2021, porque en ese tiempo duró el aislamiento establecido por el Estado, no sé, alguna cuestión que te dé como un marco temporal, que está delimitado por algunas cuestiones, ¿no? No porque vos se te ocurrió, digamos, hacerlo así. Claro, sí, entiendo. Porque la profesora nos hizo una aclaración y una consigna donde dice, el problema de investigación debe ser lo más preciso posible. Y yo entiendo que se refiere a eso. Sí, puede ser. El marco temporal. Aparte, vos fíjate, ¿no? Si vos decís el impacto de las nuevas tecnologías, es como muy amplio. Sí. Distinto es decir, bueno, si vos sabés que le estás poniendo ese título, pero en el fondo querés investigar sobre, no sé, cómo impactó la llegada de pedidos ya en el mercado laboral, o en la precarización de ciertos sectores, etcétera. Bueno, ponerlo así explícitamente. Claro, no problema. Primero teníamos la idea de poner el impacto, después cambiamos y pusimos la implementación de las nuevas tecnologías en el derecho laboral, pero a mí me hubiese, lo voy a charlar con mis compañeros, para agregarle lo que es una época o una temporada durante la pandemia, entonces es como más preciso. Y yo deduzco que es eso lo que nos indica la profesora al decir que la investigación debe ser lo más preciso posible, y después nos dice que es necesario que sea delimitado. Bueno, ahí tendrán, no sé si pusieron en el título que está referido a toda la Argentina o a alguna provincia en particular. Ah, claro, también. Claro. Sí. Alguna provincia en particular. Bien. Porque, viste, no sé, pasa esto también de que, no sé, uno piensa, ¿no? Implementación de nuevas tecnologías, aplicaciones de ciertos servicios, y después empezar a ver, y bueno, tal provincia sí permitió Uber, o no hizo nada, en otra provincia se prohibió expresamente, bueno, entonces ahí puede haber disparidades, y capaz que te conviene tomar una provincia en particular, o delimitarlo geográficamente así, ¿no? Sí, porque también después teníamos idea de presentar otro trabajo, y un compañero propone sobre las políticas económicas en la presidencia de Mauricio Macri que condicionaron su reelección. Ahí yo me perdía. ¿Sabes lo que pasa con eso? Que estás perdiendo el foco en lo jurídico. Claro. Si estuviésemos en economía, te diría, bueno, fantástico, pero no hay que perder el foco de que es una investigación que tiene que ver con lo jurídico, porque estamos en abogacía, ¿sí? Entonces, por ahí me parece más apropiado algo que investigue el impacto en el mercado laboral, o en el derecho laboral, o en lo que sea, y no las políticas económicas de un gobierno. ¿Sí? Claro, sí. Distinto sería, por ejemplo, vos digas, la política migratoria del gobierno de tal persona y su impacto en los derechos humanos de los migrantes. Bueno, ahí ya tenés un vínculo jurídico que son los derechos humanos. Claro. Sí, perfecto. Entonces está bien el tema, nada más que voy a ser un poco más preciso en lo que es el tiempo, la época. Bueno, gracias, profe, muy amable, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Profesor, disculpe, acá otra consulta. Dice compañero del grupo que estamos, dice que ella dice que no entiende por qué la profe, ella le hizo una pregunta ahí en el grupo que nos respondió, es que queríamos poner el año con el título que nosotros le enviamos a la profe. Ella dice que quería poner, incluimos el 2025. Lo que estaba haciendo la pregunta a la compañera, dijo, pero... Ahí depende, por ejemplo, a ver, si uno dice abarca la investigación hasta el 2025, la principal dificultad que yo veo ahí es que el 2025 todavía no terminó. Entonces, por ahí sería más prudente poner hasta 2024, ¿sí? Claro, porque la profe
discúlpeme, la profe nos dio 3 Sí. optativas para elegir de las preguntas. Dice, la responsabilidad del dime. Estado frente a la deserción escolar, las políticas públicas educativas o el derecho a la educación. Pero los Bueno, por compañeros ejemplo, querían en ese caso, agregarle el 2025. claro, en ese caso, si vos decís en 2025, ahí la investigación se circunscribe un poco más porque sería ver si en este año se implementaron políticas públicas para atender, digamos, esa problemática específicamente, ¿sí? Claro, porque sí ellos decían el abandono escolar y académico en la provincia de Salta durante el 2025, que es lo que querían hacer los compañeros, porque nace del compañero y bueno, las ideas de nosotros que vamos ahí, y bueno, yo voy con los compañeros en el mismo tren, vamos todos. No hago bien. Piénsenlo desde este punto de vista. Por ahí si uno va a trabajar con estadísticas anuales, ¿sí? Bueno, entonces siempre mejor cerrarlo un año antes o incluso 2 años antes. Supongamos que puede ser que en algunos rubros, por ejemplo, la estadística oficial se esté publicando en este año, pero los datos sean de 2023 o informes estadísticos de este año que abarquen hasta 2024, ¿sí? Entonces, por ahí sería bueno chequear hasta dónde hay hasta qué año hay estadísticas para ahí establecer la fecha de corte y decir, bueno, lo hacemos hasta 2023 porque las últimas estadísticas oficiales son de ese año, ¿sí? Pero si es, por ejemplo, implementación de políticas públicas para atender este derecho humano o lo que sea, ahí sí lo podés hacer del año actual porque evaluarías qué políticas públicas se implementaron en el año que está en curso, digamos, ¿sí? Claro, la profe nos dijo que el título es muy amplio y no presenta un abordaje jurídico claro, dice. Recuerden que el trabajo debe tener una orientación jurídica, por lo que no podrían enfocarse, dice. Y ella nos da ahí unos tics de ejemplo, cuáles podríamos nosotros seguir. Claro. No el 2025. Por eso me dice la compañera, pregúntale ahora al profe, ¿por qué no a nosotros el 2025 y a la compañera sí? No, yo digo, a ver, puede pasar esto, que si uno analiza, por ejemplo, implementación de políticas públicas, sí puede tomar el año actual, ¿sí? Distinto sería si yo evalúo cómo funciona una política pública. A ver, si yo quiero decir, por ejemplo, a ver, cuál fue el impacto de la implementación de esta política pública en particular en el año 2025 para combatir la deserción escolar, y bueno, ahí no lo voy a saber porque esas estadísticas recién van a estar el año que viene, ¿sí? Pero si la cuestión es hacer un relevamiento de ver qué políticas públicas se implementaron, y bueno, si se puede tomar el año en curso, ¿se entiende? Sí. Y otro compañero aporta que dice que la diserción se da generalmente en el ámbito de la educación secundaria. Y bueno, sí, puede ser. Bueno, ahí podrían especificarlo más si quieren. No abarcar todos los... Otro compañero dice que en educación en general, o es educación primaria. Sí, podrían hacerlo más específicos si quieren poner educación secundaria. Claro, porque sacamos el cartelito de Salta y el año 2025, entonces. Claro. Muchas gracias, profe. Así es, de nada. Consultamos, profe, en el cronograma de actividades, podemos reducir, ¿no? Porque ahí dice en el ejemplo 11 meses, podemos limitarlo a 6, ¿no? ¿O es necesario ponerlo así? Sí. Sí, eso lo pueden modificar, no hay problema. Juan Simón, ¿tenés levantada la mano? ¿Cómo sería el tema, aparte del proyecto, el tema del informe de cada uno? ¿Cómo es? Sí, no, eso... A ver, lo que les estamos pidiendo es un informe muy breve, inclusive no tiene un formato establecido, es hacer se pueden poner como título de informe de trabajo del grupo tanto, donde hagan un detalle breve, digamos, de qué aportó cada uno al trabajo en equipo, ¿sí? Es porque eso después nosotros no lo vemos reflejado en el protocolo. A nosotros el equipo nos presenta un protocolo, lo sube a la plataforma y pone ahí quiénes son los que trabajaron, ¿sí?
quienes están en el equipo de trabajo. Esto es como para reflejar que todos hicieron algún aporte al trabajo en equipo, ¿sí? Está bien. Es simplemente eso, es adjunto al carilla, digamos, ¿no? Claro, está bien, está bien. Está bien. Muchas gracias, ¿eh? Bien, ¿alguna otra consulta? No hay más preguntas, no hay más dudas. Las consultas que dejamos, profe, en el foro, ¿la van a contestar en estos días? Sí, ¿no? sí, las vamos contestando. A veces Listo, por ahí en el muchas mismo gracias. día no llegamos a contestarle a todos los grupos. Sí, pero los 2 días máximo. Pero sí, la vamos resolviendo, no se preocupen. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Muchas gracias, O sea, profe. por Yo me grupo tengo 5 he hecho todas las consultas. Genial. Bueno, seguimos contactando entonces a los foros, ¿sí? Juan, consulta. Sí, nosotros en el título pusimos el régimen jurídico social de la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la provincia de Buenos Aires. Desafíos normativos, conflictos socioambientales y perspectivas de economía circular. ¿Cómo lo ve el título? Está bien. Está interesante. ¿Sabes por qué? Porque a algún grupo le corregí algo similar en el sentido de que a veces está esto, ¿no? De analizar la normativa vigente respecto a esta temática. A ver, si vos lo que querés decir es qué establece la normativa, bueno, eso no es una investigación científica porque se resuelve simplemente desde la lectura de esa legislación, ¿sí? En cambio acá, ustedes lo están problematizando porque están diciendo, bueno, existe esta legislación que regula este aspecto, pero a partir de esto queremos ver qué problemas hay en la aplicación, si hay lagunas en la normativa, algún aspecto que no haya sido regulado, o qué perspectivas hay respecto a esto, ¿no? De la economía circular, por ejemplo, si lo prevé, si puede ser aplicable ese modelo según la normativa vigente. Entonces ya hay un problema de algo que no se conoce y que se quiere saber, ¿no? Así que está bien. ¿Y el periodo de tiempo y eso querés que lo pongamos también o...? No, me parece porque a veces no hace falta. ¿Sí? Está bien. Bueno, lo dejamos no hace así. falta. Está bien. Bueno, yo creo que ahí gracias. La temática es bastante específica y ya tiene también un alcance geográfico bien determinado, así que no, eso por ahí puede hacer que ya sea irrelevante establecer un periodo. ¿Sí? Está bien. Bueno, muchas gracias. Si quieren hacerlo, podrían también, no hay ningún problema. De nada. ¿Alguna otra consulta, duda? Bueno, vamos cerrando si quieren entonces la clase. ¿Sí? Calculo que mañana ya va a estar subida a la plataforma. Ya mañana seguramente podremos descargar el archivo de la grabación y subirla al Drive donde venimos subiendo siempre las clases. ¿Sí? Y seguimos en contacto, bueno, a través de los foros de trabajo grupal, entonces si tienen alguna duda en estos últimos días. ¿Okay? Les deseo a todos un buen descanso, que tengan un lindo fin de semana largo. Bueno, nos profe, está cargando, profe, ¿no? Bueno, para algunos capaz que significa el último esfuerzo, ¿sí? El último esfuerzo que ya termina el trabajo este. Perdón si lo hicimos sufrir mucho. Estamos en contacto. Nos vemos.